Esto es Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero, un programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender y donde tu opinión es la noticia. Comenzamos. La corrupción. Ese es el principal problema del país. Ni la inseguridad, ni la economía. La corrupción. Esto ha dicho todos los días desde que tomó el cargo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de los programas sociales, el combate a la corrupción es la segunda y más importante bandera del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero a pesar de ello, hay personajes que no ayudan en nada al gobierno en posicionar la idea, el concepto de que tal cruzada contra la corrupción es en serio, trátese de quien se trate. Algunos, muy pocos por cierto, personajes del pasado ya enfrentan procesos legales, están en los juzgados, en las cárceles, enfrentando las acusaciones de actos de corrupción de las que son señalados. Pero la percepción de que sigue habiendo un trato privilegiado para los allegados actuales al gobierno se mantiene, tal como sucedía en el pasado. Este es el recuento de la historia de los corruptos del 2021. También se da a conocer el día de hoy que la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, ha revisado ya las cuentas bancarias de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a petición de la Fiscalía General de la República y derivado de la denuncia por corrupción que presentó Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, quien es investigado por el caso Odebrecht, es un testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Bueno, la figura legal no existe, pero es algo como eso. Y quien habría dado información específica de que se habrían hecho transferencias millonarias de los sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht y que habrían ido a dar a las cuentas bancarias de estos expresidentes de la República. Pero no solamente de ellos. Según las declaraciones de Emilio Lozoya, también habría ido a dar dinero, mucho dinero, varios millones a las cuentas del exsecretario de Hacienda y exsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Peña Nieto, Luis Videgaray Caso, del actual gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, de Roberto Gil Suart, él fue ex líder de los diputados del PAN en la pasada legislatura, de José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y de Sedesol, ex candidato del PRI a la presidencia de la República, y de Ricardo Anaya, el panista que fue candidato a la presidencia y busca ser el candidato del PAN a la presidencia en el 2024. Con estas denuncias, Emilio Lozoya espera que la Fiscalía General de la República le otorgue todos los beneficios que contempla el criterio de oportunidad, digamos, para zafarse él del mayor número de acusaciones, y respecto al caso Odebrecht y agronitrogenados, la culpa se reparta entre los que acabo de mencionar. Además de esto, se ha revelado que el Instituto de Transparencia ha ordenado a la Fiscalía que se dé a conocer si existen en los últimos 21 años investigaciones o sentencias judiciales en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Como parte de la petición, el INAI determinó que la Fiscalía debe dar a conocer esta información sobre Peña Nieto para el periodo que comprende del 1 de diciembre del año 2000 al 29 de enero del año 2021. Le pide el INAI a la Fiscalía que dé a conocer, que revele si hay investigaciones en contra y averiguaciones previas en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. La que se armó este fin de semana fueron difundidos en redes sociales. La periodista Lourdes Mendoza concretamente, y después en redes sociales se multiplicó por todos lados,
Las imágenes del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, captado, pues no precisamente muy preocupado, ¿verdad? Más bien, pues se le vio cómodo, bien vestido, y no en una fonda, sino en el prestigioso y muy lujoso y caro restaurante Hunan aquí en Chapultepec, en la Ciudad de México. Estaba acompañado en la mesa de otras 3 personas al menos. Y bueno, pues se supone que Emilio Lozoya, pues sí, efectivamente está enfrentando, pues está arraigado, se supone, ¿no? En su casa. Sí, efectivamente trae un brazalete electrónico que no le permite salir de la Ciudad de México. Pero, pues, caray, pues sí, como dijo el presidente López Obrador esta mañana, ok, está bien, a lo mejor es legal, pero es inmoral. Esto fue lo que dijo sobre la comida lujosa y la vida lujosa de Emilio Lozoya. Es inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación. Finalmente le digo, ayer la Fiscalía General de la República, luego del escandalazo de haberlo visto cenar en un lujoso restaurante aquí en la Ciudad de México, le pide al juez que no le dé oportunidad. Le dice al juez, señor juez, le encontramos más dinero guardado en otras cuentas en el extranjero. No las declaró, no dijo que tenía ese dinero y por tanto creemos que se puede fugar. El juez reconsideró las pruebas presentadas por la Fiscalía, escuchó los alegatos de Emilio Lozoya, pero finalmente le dijo, señor, usted se queda en prisión preventiva porque hay riesgo de que se vuelva a escapar. Pero lo cierra con un penoso resultado para una fiscalía que esperó durante 1 año 4 meses que le entregara las pruebas que nunca entregó. Si no las tiene, será entonces un doble fracaso de la Fiscalía General de la República haber creído en este personaje, haberle permitido todo lo que le permitieron y que finalmente no les entregue absolutamente nada. Estás escuchando el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una pausa y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Este año, solo 2 exgobernadores, Mario Marín de Puebla y Roberto Sandoval de Nayarit, finalmente fueron detenidos y sometidos a proceso legal para que respondan por diversos delitos. Otros, como Carlos Romero de Champs, parecen haber logrado acuerdos con el gobierno y evitar la acción de la justicia. Continuamos con el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Ayer por la tarde, agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron en Acapulco, Guerrero, al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres. Está acusado del delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho desde hace 15 años. 15 años tienen buscando a este hombre. Finalmente ya le fue girada, desde hace 15 años, una orden de aprehensión por el primer tribunal unitario de Quintana Roo. Marín Torres se encontraba con algunos familiares en una casa en Acapulco. Es lo que se sabe. Y bueno, pues todo esto deriva, le digo, de un momento en el que la periodista Lidia Cacho fue arrestada y torturada en el año 2005 por lo publicado en su libro Los demonios del Edén, en el que relaciona a Mario Marín, entonces gobernador de Puebla, y a por lo menos 2 o 3 funcionarios, 2 o 3 empresarios poblanos relacionados con temas de pederastia. Y bueno, esta mujer fue detenida ilegalmente, fue mandada a traer hasta Cancún por elementos policíacos de Puebla y llevada a Puebla, y ahí fue torturada. Y desde entonces Lidia Cacho ha emprendido esta batalla legal que finalmente ayer da con la detención de este exgobernador priista. Mario Marín fue trasladado anoche desde el estado de Guerrero a Quintana Roo. Llegó más o menos a las 2 de la madrugada de este jueves y fue ingresado al interior del Cerezo de Cancún y se mantuvo durante la madrugada a la espera de la audiencia inicial ante un juez federal por el delito de tortura que habría cometido en el año 2005. Finalmente, la Fiscalía General de la República obtuvo este lunes 2 órdenes de aprehensión en contra de Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, y de su hija Lidy Alejandra Sandoval López. Ambos están acusados del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en funciones del Centro de Justicia Federal en Nayarit otorgó estas órdenes de aprehensión correspondientes. La Fiscalía General de la República informó que Roberto Sandoval y su hija están acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. Las órdenes de aprehensión se solicitaron luego de que se llevó a cabo una investigación por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. El juez consideró que a través de la orden de aprehensión se logrará atraer ante la justicia a Roberto Sandoval y a su hija, y con los elementos aportados por la Fiscalía se podrá probar que ambos están siendo investigados y muy probablemente relacionados con un grupo delictivo organizado. En Nayarit, la Fiscalía del Estado, hay además de estas órdenes de aprehensión federales, hay 13 carpetas de investigación en contra del exgobernador, 1 por enriquecimiento ilícito, 2 por delitos electorales, 8 carpetas por extorsión y despojo de inmuebles, 1 carpeta por amenazas y 1 por falsificación de documentos. Ayer, el diario español El País reveló que Silvana Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del PRI, actualmente Silvana Beltrones Sánchez es senadora de la República, representa al estado de Sonora, es senadora por el PRI. Bueno, pues a ella le apareció en la trama que se lleva a cabo en la banca privada de Andorra, en la revisión que se hace en ese país producto de una investigación que autoridades fiscales y financieras de ese principado en Europa está realizando porque hay operaciones extrañas o aparentemente de procedencia ilícita en su sistema financiero, que en otro tiempo fue una especie de paraíso fiscal, y ahí en esa revisión han comenzado a aparecer nombres de inversionistas de todo el mundo, incluido, claro, la muy conocida legión de inversionistas mexicanos, que son básicamente políticos y algunos empresarios, claro, gente que tiene la necesidad de sacar y de esconder su dinero en donde no se pague impuestos y además, sobre todo, donde no se tenga que explicar cómo es que obtuvieron el dinero. El punto es que la Fiscalía General de la República
ya investiga los depósitos millonarios que se habrían hecho entre los años 2009 y 2010 a las cuentas de la banca privada de Andorra y pues en particular estos depósitos que existen comprobantes se hicieron por parte de la senadora Silvana Beltrones. 10.4 millones de dólares depositó. En esa época no tenía trabajo, no era senadora, estaba terminándose sus estudios universitarios, tenía 26 años, pero ya 10.4 millones de dólares en una cuenta bancaria. Eso es que a uno le sonría el futuro o la fortuna, ¿no? También están siendo investigados, por supuesto, Manlio Fabio Beltrones, su esposa Silvia Sánchez y su más cercano colaborador, el priista y empresario editorial Luis Alejandro Capdeville, debido a que en este entramado, durante el periodo de los millonarios depósitos, Beltrones era coordinador de los diputados priistas en el Senado. Y bueno, pues por lo pronto, allá en Andorra, la investigación detalla que la jueza Kanolich Mignorance imputó en julio de 2015 a la senadora Silvana Beltrones, a su mamá, la señora Silvia Sánchez, y al expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, el delito de blanqueo de capitales como parte de la causa que ya le explicaba a usted, se conoce como Operación Sonora, por lo que se embargaron cuentas, aunque esta se archivó en el año 2018. La jueza en Andorra informó que el millonario pago provino de una comisión que cobró Manlio Fabio Beltrones presuntamente por haber agilizado o por haber gestionado los votos de los diputados priistas entonces en la Cámara en favor de la empresa Televisa para impulsar la llamada Ley Televisa, que fue aprobada en 2006 y con la que se le permitió extender su actividad a los mercados de telecomunicaciones como telefonía, internet y radio. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces PGR presentó un informe de no ejercicio de acción penal, o sea, la disculpa, pues, a Manlio Fabio Beltrones con el argumento de que el delito fiscal ya había prescrito. Sin embargo, el asunto ha sido nuevamente destapado y, pues, ya sabrá usted, ¿no? Las versiones, ya salió Manlio Fabio Beltrones a decir que le hagan como quieran, que a él lo ha investigado mucho, que lo han acusado de todo y que siempre ha salido avante. Todo esto es porque se retoma la investigación de la Fiscalía General de la República. Se están investigando todos esos casos de transferencias de dinero que salió de México de manera ilegal. Por su parte, la senadora Silvana Beltrones ha negado también la acusación. Mire, aquí lo interesante son las versiones, ¿no? Por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones dice que el pago que le hizo la empresa Televisa a su colaborador, a Capdeville, tuvo que ver con el pago de publicidad de lo que pagó Televisa, pues, en inserciones que hizo en unas revistas. Bueno, esa es la versión que le dio Manlio Fabio Beltrones a el diario El País, pero su hija le dio otra versión al diario El País. Le dijo que sí, que abrió una cuenta en el Banco de Andorra en 2009 para cobrar un dinero que le debían por una tienda que cerró, pero que depositó 9 millones de dólares que sí eran propiedad de Alejandro Capdeville porque le hizo un favor. Mientras se divorciaba, le guardó ahí 9 millones de dólares. Ayer aquí yo le dije que había que esperar qué decía Carlos Romero de Champs, porque una cosa es lo que el presidente había anunciado y otra cosa es lo que tendría que decir Romero de Champs. Y se lo adelantaba aquí porque le decía a usted que finalmente una cosa es que el presidente anuncie lo que anunció ayer y otra cosa es que tenga validez legal. Y se lo decía, no porque esté a favor yo, claro, de que este personaje, Carlos Romero de Champs, esté cobrando dinero de los impuestos de todos los mexicanos al amparo de la impunidad. No, el asunto es que el señor finalmente pues está protegido por algo que se llama contrato colectivo de trabajo, que está protegido por las leyes laborales que hay en México vigentes y sigue arropado en eso. Y sí, le digo que la burra no era arisca, ¿verdad? Se ha hecho así a palos. Bueno, pues ya salió, no Carlos Romero de Champs, no fue él el que salió a fijar postura, lo hizo pues su sindicato, ¿no? Para eso son los sindicatos. Su sindicato, a través del secretario del Interior de Actas y Acuerdos de ese sindicato, Manuel Limón Hernández, y del secretario de Exterior y Propaganda, los nombres son fabulosos en los sindicatos, pero bueno, el sindicato del Exterior y Propaganda, Daniel Aguado Rojas, confirmaron que han solicitado a Pemex que tramite
los beneficios de jubilación para el compañero Carlos Romero de Champs. ¿Por qué no? El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana le pidió formalmente a Pemex la jubilación de Carlos Romero de Champs luego de 63 años de servicio, por lo que, y aquí vienen las palabras mágicas, ¿no? Según el contrato colectivo vigente, que tiene Pemex, o el sindicato de Pemex con Pemex, Carlos Romero de Champs tiene derecho a retirarse con el 100% de su salario, que actualmente equivale a unos 100,736 pesos mensuales, y a otros beneficios como ayuda económica para su canasta básica. Usted sabe que la canasta básica ha subido mucho y que, bueno, pues mantener yates y mantener jets y mantener todas estas residencias que tiene por todo el mundo, no es fácil. Entonces, pues que va a tener su ayuda para su canasta básica, Romero de Champs. También para los trabajadores petroleros, cuando se retiran, tienen derecho a tener dotación de gas doméstico y gasolina gratis por toda su vida, ¿no? Son sus prestaciones. Ellos producen el petróleo, ni modo que no. Sus aguinaldos, claro, ¿no? Sus aguinaldos correspondientes. Seguro de vida, ¿por qué no? Ni modo que lo atiendan en el IMSS o en el Seguro Social o en el sector salud. Ya sabe usted del INSABI que atienden en las banquetas. Atención médica, claro, y gastos funerarios, por si acaso, ¿no? Entonces, pues todo eso está dentro del paquete de prestaciones que tiene el señor Romero de Champs. Así que, pues, nada, han tramitado su jubilación. Estará en espera, seguramente que Pemex responda. Ya le digo, si Pemex se negara a cumplirle ese derecho a Romero de Champs, tendría todo el derecho Romero de Champs de pedir a su sindicato que siguieran o que entablaran una demanda para que lo defendieran, ¿no? Así que lo de ayer, pues ya le digo, como muchos anuncios que se hacen, en principio suenan muy bien, ¿no? Y como para tirar aplausos por todos lados, pero ya cuando uno le va rascando a los detalles, pues resulta que las cosas no están precisamente tan bien. Estás escuchando el 8º programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una pausa y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. De los políticos del pasado abundan las historias y sospechas de corrupción y enriquecimiento, pero resulta que también los de la 4T tienen su guardadito. Continuamos con el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Lo que sí surgió este día, porque lo presenta el portal Latinus en una investigación que se da a conocer el día de hoy, pues es información que llama la atención por lo pronto, porque habría ocultado a Alfonso Durazo Montaño, ahora candidato a la gubernatura de Sonora por la coalición Juntos Haremos Historia, habría ocultado por lo menos la posesión de 9 propiedades que tiene, pero que puso a nombre de su familia y que tienen un valor superior a 214 millones de pesos. Los inmuebles en cuestión se habrían adquirido, dice la investigación de Latinus, entre 1994 y 2016. Justamente después del asesinato de Luis Donaldo Colosio es cuando comienza el crecimiento discreto pero exponencial del patrimonio inmobiliario de Alfonso Durazo. Las propiedades que adquirió fueron en los estados de Sonora y Arizona en los Estados Unidos. Para ello, Alfonso Durazo utilizó los servicios de una empresa llamada Inmobiliaria Altasierra SADCB, en la que aparecen como accionistas su esposa y sus 2 hijos. Evidentemente se trata de una empresa familiar. De las propiedades que no declaró Alfonso Montaño destacan un rancho de 1,000 hectáreas, además de locales comerciales, un edificio del que renta 500 metros cuadrados a la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora y una casa en Bahía de Quino, adquirida por la inmobiliaria esta de Altasierra, nada más y nada menos que, y aquí está el otro dato que llama la atención, a Amado Carrillo Barragán. ¿Quién es Amado Carrillo Barragán? Pues es hijo del narcotraficante ya desaparecido Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. A él le compró una casa, dice Latinus, ahí en Bahía de Quino. Además de su declaración 3 de 3, entregada en 2018, Durazo reconoció como propias 2 cuentas bancarias a nombre de Inmobiliaria Altasierra. Y este es el otro tema que liga efectivamente a Alfonso Durazo con la inmobiliaria que hoy pues se le han detectado todas estas propiedades no declaradas. ¿Cómo se le hace ocupando los cargos que ha ocupado para tener una riqueza en propiedades inmobiliarias en México y en Estados Unidos del orden de los 214 millones de pesos? El portal Latinus publicó ayer jueves una investigación periodística titulada Salvando al soldado Epigmenio, el crédito de 150 millones de pesos que le dio el gobierno. Así se llama el reportaje. Esta pieza periodística de investigación destaca que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una excepción para su amigo y documentalista personal Epigmenio Ibarra, pues a través del banco gubernamental Bancomext le otorgaron un crédito de 150 millones de pesos a su empresa Argos Comunicación. Según se lee en el contrato que obtuvo el portal Latinus, en este reportaje Salvando al soldado Epigmenio, Argos Comunicación obtuvo un préstamo en 2 partes. La primera, 100 millones de pesos, y la segunda, 50 millones de pesos. ¿Cuándo le otorgaron el préstamo? ¿Se trata de un trámite hecho antes de la administración del presidente López Obrador? No. El préstamo se lo dieron el 16 de junio de 2020 según el convenio firmado entre la empresa y Bancomext. Según información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, el crédito debe ser saldado a más tardar en el 2024, que es el año en el que López Obrador termina su gobierno. Pero el asunto es que el préstamo que le dieron a Argos Comunicación a través de Bancomext fue a través de una figura legal que el presidente López Obrador este año se dispuso a combatir, acabar, eliminar, con el argumento de que promueve el oscurantismo y la falta de transparencia en el uso del dinero, los famosos fideicomisos. El otro punto de cuestionamiento es que se da el préstamo a mediados del año pasado, justo cuando el presidente López Obrador salió públicamente a decir que su gobierno no iba a rescatar
su gobierno no le iba a dar dinero público a las empresas para que salieran de la crisis. Esta mañana el presidente López Obrador también responde a este reportaje y lo hace. 1. Atacando al presentador de las noticias, a Loret de Mola. 2. Argumentando que los bancos Bancomex o Nacional Financiera pueden dar préstamos. 3. Diciendo que incluso Kimberly Clark de Claudio X González tiene un préstamo. 4. Negando que se hubiera tratado de un favor. Dice el presidente, su gobierno no da chayotes a los periodistas para que hablen bien de su gobierno. Este jueves, el portal Latinus difundió un video en donde se observa a Martín López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero de David León Romero, ex asesor del gobierno de Chiapas en la administración de Manuel Velasco y exdirector también de Protección Civil del gobierno federal. De acuerdo con lo publicado por el periodista Carlos Loret de Mola, Martín López Obrador recibió dinero en efectivo en 2015 en plena campaña electoral. En la grabación documentada a través de una cámara escondida, presuntamente ubicada en la cocina del domicilio de León Romero, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se escucha la conversación entre ambos individuos. Escuchemos. Tengo aquí, este es un ahorrito mío. Te lo paso y te lo anoto. Yo no, compa, eso lo descontamos a pelo. Sí, nada más déjame ver aquí. Va a tener. Es un ahorrito. 120. 160, te presto 166. ¿Sí? ¿Por qué lo tengo aquí completo? Ya no sé por qué. Lo traía completo. Y anotamos al sí. A ver, no se me lo puedo quedar en 16 de aquí. Opa. A ver. 2, 4, 6, 8, listo, son 100. Esto es 120 y aquí hay 46, que los cerros de 156, ¿vale? Para que no lo quede yo sin... Y por supuesto que ya reaccionó David León, y es que el día de ayer en su cuenta de Twitter, el exdirector de la Coordinación Nacional de Protección Civil aseguró que el dinero que le entregó al hermano del presidente, Andrés Manuel López Obrador, son sus ahorros y un préstamo. David León comentó que los videos son del 2015, cuando fungía como operador político del gobierno de Chiapas. Además, cabe recordar que en agosto del año pasado, hace unos meses, Pío López Obrador también fue captado presuntamente recibiendo dinero de la misma persona. Y por supuesto que esta mañana también reaccionó el presidente López Obrador en su mañanera, y es que salió al paso luego de que se exhibiera otro video de otro de sus hermanos, Martín López Obrador, recibiendo dinero a manos de David León, quien también le habría entregado dinero en efectivo a otro hermano del presidente, a Pío López Obrador. El presidente aseguró que se trata de una campaña negra en su contra por parte de sus adversarios. La intención, pues, es perjudicarme o tratar de perjudicarme. Es la campaña negra de siempre de mis adversarios. Así las declaraciones esta mañana del presidente López Obrador en la mañanera. Además, insistió que él no encubre a nadie. Dijo que independientemente de lo mediático, de lo político, si existen pruebas, hay que denunciarlo, no importa quién sea. Subrayó que tiene 5 años de no ver a su hermano Martín Jesús López Obrador y dijo tener la conciencia tranquila. Estás escuchando el 8º programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una pausa y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Por alguna razón que hasta ahorita parece sencillamente inexplicable, el presidente López Obrador mantiene una alianza política con uno de los líderes sindicales más corruptos de la historia reciente. Convertido en senador, sobre Napoleón Gómez Urrutia pesan serias y múltiples acusaciones de corrupción, tráfico de influencia y conflicto de intereses. Continuamos con el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Pero le cuento que luego de más de 15 años se ha dado una orden del Poder Judicial de la Federación. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió este fin de semana un laudo, otro más, en el que condena al hoy senador de Morena a que pague a los extrabajadores mineros la suma de casi 55 millones de dólares, lo que equivale a tiempo de cambio actual a unos 1,000 millones de pesos. En su resolución, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje condenó por tercera ocasión, es la tercera ocasión que hay un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje al sindicato minero, propiedad de Napoleón Gómez Urrutia, a que le pague, le devuelva a los extrabajadores mineros los 55 millones de dólares que de manera ilegal y arbitraria dispuso para gastar como se le antojó durante todos estos 15 años a Napoleón Gómez Urrutia y su familia, pero también, y esta es la novedad del laudo que se emitió este fin de semana, la Junta Federal lo condena a él, a Gómez Urrutia, en lo personal, como responsable solidario, ya que fue él quien de forma ilegal retiró los recursos que se encontraban en un fideicomiso en favor de los trabajadores, según lo que han resuelto por tercera ocasión las autoridades jurisdiccionales. El senador Napoleón Gómez Urrutia acusó a través de su sindicato, el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, a la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, María Eugenia Navarrete Rodríguez, de hacer el trabajo sucio a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en contra de su sindicato. La feroz reacción del propietario del sindicato minero se dio unas horas después de que se dio a conocer el laudo que lo condena a él por primera vez como responsable solidario por ser quien de forma ilegal retiró los 54 millones de dólares que se depositaron en el año 2005, recursos que estaban en un fideicomiso en favor de los extrabajadores de la empresa mexicana de Cananea, según lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales. Los voceros del sindicato minero ayer ofrecieron una conferencia de prensa, ayer lunes por la mañana, en representación de Gómez Urrutia, quien no se presentó a la conferencia, pero sí mandó a decir lo que quería decir. La conferencia de prensa estuvo encabezada por José Ángel Hernández Puente, tesorero del sindicato, Ramón Monsiváis, secretario de Trabajo, Arturo Rocha, secretario del Interior, Exterior y Actas, y los abogados Mario Muñoz y Nair Velasco, de abogados del sindicato minero, quienes rechazaron además que lo que se haya dado a conocer sea un laudo condenatorio, por lo que de entrada dijeron que no están obligados a pagar nada. O sea que la segunda cosa que dijeron ayer es que no van a pagar nada, porque según su interpretación no están obligados a ellos. Para los voceros de Gómez Urrutia es un insulto que el laudo haya vuelto a confirmar que Grupo México quedó absuelto del caso, ya que demostró Grupo México que sí depositó el dinero al fideicomiso y que la autoridad judicial haya hecho responsable por primera vez a Napoleón Gómez Urrutia. Lo que hizo Napoleón Gómez Urrutia en estos 15 años, después de robarse 55 millones de dólares, pues no fue irlos a guardar ni abajo del colchón, ni meterlos todos en una cuenta. Lo que hizo fue distribuir el dinero en diversas cosas. Una buena parte del dinero la sacó del país, casi 25 millones de dólares se fueron del país, lo sacó poco a poco durante 15 años. Para eso pues se fugó a Canadá y desde Canadá hizo una serie de movimientos y de operaciones. Para empezar pues compró casitas, casotas, coches, vivió como rey, ¿no? O sea, no la pasó nada mal, hambre no tuvo. Entonces pues otra cosa que hizo durante este tiempo, que nos hemos dicho aquí, nos parece increíble que la unidad de inteligencia financiera sea tan eficiente, y qué bueno que lo sea, porque tendría que ser más eficiente aún, para detectar cómo pues algunos políticos,
la delincuencia, mueven y movieron dinero en el pasado y sacaron el dinero de México, pero a Napoleón Gómez Urrutia pues tiene ahí como un halo protector, ¿no? Y entonces, mire, una forma que utilizó Gómez Urrutia fue construir una amplísima red de empresas fantasma, todo tipo de empresas fantasmas, inmobiliarias, empresas de consultoría, y puso, mejor dicho, a su hijo, a sus hijos, a su esposa, a sus amigos, a su chofer, los puso como directivos de esas empresas fantasmas, les depositaban desde el sindicato minero el dinero y lo fueron desapareciendo, lo diluyeron. Entonces, pues esa es la razón por la que se está defendiendo como gato boca arriba para no pagar. Pero ayer la titular de la Secretaría del Trabajo informó que el gobierno federal va a dar seguimiento puntual para que las autoridades jurisdiccionales laborales y el Poder Judicial agilicen las resoluciones pendientes y se ponga fin al interminable litigio del reparto del 5% del valor accionario por la privatización de la empresa, de la mina de Cananea. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si van a estar vigilantes de que se cumplan, bueno, pues es eso. Ya los laudos ya están dictados y obligan a Napoleón Gómez Urrutia a que pague ese dinero, a que lo devuelva. Ayer también el gobierno federal y la empresa minera Grupo México firmaron un convenio para crear, esta es una muy buena noticia también, un fondo solidario de pensiones para trabajadores de Cananea en Sonora. El gobierno, a través de la Secretaría del Trabajo y Grupo México, van a crear un fondo solidario para trabajadores en retiro y sus familias. Se les va a asignar un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo durante 10 años a partir de enero de 2022 a través del Banco del Bienestar. Grupo México puso 300 millones de pesos para este fondo, el gobierno federal puso otros 300 millones de pesos y con eso se ha constituido este fondo para darle apoyo a los mineros que no tenían pues una pensión justamente porque habían estado en litigios. Y precisamente por este tema la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo anunció que van a atender las denuncias de la práctica ilegal de las llamadas listas negras para que nadie se quede sin este tipo de apoyos. Estamos llegando casi al final de este 8º programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una pausa y regresamos. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Gracias por seguir escuchando el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Casi para cerrar el año, Santiago Nieto Castillo, uno de los funcionarios clave en la cruzada contra la corrupción, tuvo que dejar la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en medio de un escándalo. El funcionario se casó en Guatemala con la consejera electoral Carla Humphrey, pero lo que se preparó como un discreto enlace terminó siendo un desastre por la detención de un grupo de invitados que no declararon miles de dólares en efectivo que llevaban en un avión privado. El pasado sábado, este sábado que acaba de pasar, se casaron en la ciudad de Antigua, en el país vecino Guatemala. Se casaron Santiago Nieto Castillo, quien es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, con la señora Carla Humphrey Jordan, que es consejera del Instituto Nacional Electoral. Nada tendría de malo, pues una boda así fuera en Guatemala o en Timbuktu. Me parece que eso no tiene la mayor importancia. Pero lo adquiere desde que esto que ahora se sabe pretendió ser una boda discreta, pero las cosas se salieron de control cuando a Guatemala, al aeropuerto de Guatemala, llegó la señora Paola Félix Díaz y 11 pasajeros más en un jet privado. Pero toma la mayor importancia cuando las autoridades guatemaltecas revisaron el avión y en el avión encontraron una bolsa de mujer y $35,000 en efectivo dentro del bolso que los ocupantes del avión no declararon. Por ley de migración, se tiene que declarar y cada país tiene un límite de dinero que se puede portar en efectivo. Si se tiene más de ese límite, entonces se tiene que hacer la declaración correspondiente para que o se inicie una investigación o se paguen los impuestos correspondientes en caso de que el dinero fuera a utilizarse en ese país. Ahora se sabe, el diario Reforma publicó pues una buena parte de la lista de invitados a la boda del titular de la UIF y de la consejera electoral. Estuvieron invitados la ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, y su esposo, el empresario cercano al presidente José María Riobó, la panista Josefina Vázquez Mota, la fiscal anticorrupción María de la Luz Miganjos y su esposo Jaime Cárdenas, la exsecretaria de Turismo Paola Félix Díaz y su esposo Jorge Rizo, Juan Francisco Ile Ortiz, dueño del Universal, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, la priista Carolina Villano, el exgobernador de Sinaloa y próximo embajador en Madrid, Quirino Díaz Ordaz Coppel, entre otros muchos amigos de la pareja, ¿no? ¿Por qué entonces se ha convertido pues, en un escándalo? Primero, porque la exsecretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, renunció vía remota a través de Twitter a su cargo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le aceptó de inmediato la renuncia. Así que en un sábado, la titular de Turismo se quedó sin trabajo. Dijo Claudia Sheinbaum: hemos luchado muchos años en la izquierda para que un servidor público quiera seguir actuando como todos los anteriores. Eso se acabó. Así que nada de usar aviones privados. Se cometió un error, dijo, al subirse a ese avión privado. Y se quedó sin trabajo. Después de conocer la postura de la jefa de gobierno, esto de no puede ser que los funcionarios de hoy sigan haciendo lo de los de antes, cuando hoy se dice que hay austeridad republicana, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Qué iba a pasar con Santiago Nieto Castillo? ¿Qué iba a decir el presidente, su jefe, de Santiago Nieto Castillo? Porque el discurso de austeridad, de sobriedad, pero sobre todo de la imparcialidad en el delicado asunto que es el encargo de Santiago Nieto Castillo, pues quedaba en entredicho. Fíjense qué paradoja, ¿no? El encargado de supervisar en México la procedencia ilícita o lícita del dinero terminó su boda en un escándalo, y no por él, sino por una invitada o un grupo de invitados, justamente por no declarar dinero. Fíjense qué paradoja tiene la vida. Esta mañana el presidente López Obrador es cuestionado. ¿Qué piensa? Pues es un escándalo, dice el presidente, pero hasta ahí.
No dijo si Santiago Nieto va a renunciar o le va a pedir la renuncia. Esto fue lo que dijo el presidente. Es un asunto escandaloso, en efecto, aun cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos, que respondan los servidores públicos involucrados. Y si hay delito que perseguir, que se actúe, que no hay impunidad para nada. El pasado viernes, el portal Latinus y también la organización Mexicanos contra la Corrupción publicaron una investigación. Ambas instancias publicaron una investigación en la cual el actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquer, se ve involucrado presumiblemente en un acto ilegal. ¿De qué va este asunto? Bueno, lo que se liberó es una imagen en la que se aprecia al secretario particular del presidente y a 4 personas más, cercanas colaboradores de Alejandro Esquer, frente a una ventanilla de un banco haciendo depósitos. Y esto no tendría, pues digamos, mayor problema si no fuera que lo que se revela en esta imagen es que se forma uno, hace un depósito en efectivo y se vuelve a formar en la fila, y la siguiente persona también del mismo equipo de Alejandro Esquer hace un depósito, se sale, termina el depósito, se vuelve a formar en la fila, y de esa manera, en una especie de operativo carrusel, fueron haciendo depósitos hormiga, así se conocen, por la cantidad de 50,000 pesos. El video, difundido el pasado viernes, revela que durante 20 minutos hicieron este operativo en un banco, en una sucursal del banco Afirme, para depositar en ese lapso de tiempo entre estas 4 personas y depósitos chiquitos de a 50,000 pesos, 1.4 millones de pesos en efectivo. Alejandro Esquer Verdugo fue uno de estos operadores de financiamiento ilegal de Morena en 2017. También aparece Denis Arula Basto, quien es actual encargada de las finanzas en la oficina de la Presidencia de la República. Aparece también en estos videos. Y este recurso o esta denuncia pues revela que el 28 de diciembre de 2017 Alejandro Esquer y otras 4 personas realizaron estos 28 depósitos por 50,000 pesos para juntar 1,400,000 pesos. Este dinero formaba parte de un fideicomiso por los demás que hizo Morena y que creó aquel entonces para los damnificados, aunque en la investigación del INE, que entonces también se denunció ante la Procuraduría General de la República, se encontró que una parte del dinero fue sacado del fideicomiso para entregárselo a operadores de Morena y no a los damnificados. Ese es el tema. Mal se le pusieron las cosas al presidente López Obrador para cerrar este año. Piezas claves de su gobierno y en especial en su cruzada contra la corrupción resultaron pues con historias que los acercó más a las prácticas que tanto critica el mandatario que al comportamiento moral que intenta imprimirle al desempeño de los funcionarios y a su propio gobierno. Dice un dicho popular que para ser también hay que parecer. Y todo parece indicar que en la 4T hay muchos que se parecen, pero a los de antes. Gracias por acompañarnos en este 8º programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Mañana estaremos de regreso en este mismo espacio haciendo un recuento, una revisión de un tema fundamental, trascendental para la humanidad toda. El clima, el medio ambiente, el cambio climático y sus efectos en nuestra vida. Gracias pues y hasta mañana. Aquí termina Claro y Directo MX, el programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX, en radio, televisión y redes sociales.